Cordial saludo, apreciados estudiantes unadistas. En esta oportunidad estaremos trabajando el tema sobre métodos que hace parte de la unidad 2 del curso Introducción a la Programación. Observemos. ¿Qué son los métodos? Son bloques de código que nos permiten desarrollar una tarea específica o tienen un propósito determinado. Contienen una serie de instrucciones y puede ser invocado varias veces desde algún método que haga el correspondiente llamado. Los métodos también pueden ser interpretados como una acción dentro de una clase. Si nosotros pudiéramos imaginar cómo es un método, sería como un cubo. Tiene una serie de instrucciones dentro de él. Cuando nosotros llamamos el cubo, las instrucciones son ejecutadas y vamos a obtener algún resultado. Antes de continuar, es importante que recordemos los modificadores de acceso. Hablan sobre el alcance que puede tener un método, una variable o una clase. Cuando definimos que el método es público, es porque se podrá acceder desde cualquier lugar de la clase o desde otro paquete. Si lo definimos privado, simplemente se podrá llamar desde la clase que lo contenga. O también podemos declarar el método como protect. Veamos. Cuando se habla de la firma del método, estamos hablando de su declaración, que es la parte en la que tenemos el nombre y cómo va a ser trabajado el método. Empezaremos por el modificador de acceso, que como hablamos anteriormente puede ser público, privado o protected. Si el método retorna algún valor, deberemos definir el tipo de dato del valor a retornar. El nombre siempre se recomienda que sea mnemotécnico, esto es, un nombre alusivo a la tarea que realiza el método. De esa manera, cuando se lee el código, será fácil de interpretar. Los parámetros, que pueden ser también opcionales. Existen métodos que van a requerir alguna información adicional para funcionar y hay otros métodos que no requieren esa información. Siempre el método va a estar enmarcado con un inicio y un final, y sus instrucciones que solamente se ejecutarán cuando el método sea llamado. Importante tener en cuenta que si hay un método que no va a retornar ningún valor, se reemplazará este bloque por la palabra reservada void. Acá tenemos una explicación un poco más clara. Si el método no va a retornar ningún valor, tendremos el modificador de acceso, la palabra reservada void, el nombre del método. En este caso, se ha decidido que este no requiera de ningún parámetro. Tendremos el código del método. Otra opción será el modificador público, privado o protected, el tipo de dato. En este caso, será un método que retorne algún valor. El nombre del método. Se ha dejado que este método no requiera de parámetros. Pero algo importante a resaltar es que si el método tiene un tipo de dato, deberá ir acompañado de la palabra reservada return y el tipo de dato o variable que corresponda al tipo de dato que se ha declarado en la firma del método. Otras opciones es tener métodos que no van a retornar valor, pero que sí tienen parámetros, y tendremos otro caso en el que requieran retornar algún tipo de dato, pero que también es importante que reciban información para cada uno de sus parámetros. Si pudiéramos observar el comportamiento de cada uno de los casos anteriores, tendríamos algo como lo siguiente. Un método sin retorno y sin parámetros.
el llamado del método únicamente con su nombre. Todos los métodos, para cuando se llaman, tendrán apertura y cierre de paréntesis, independiente a que tengan o no tengan parámetros. Si observamos este ejemplo acá en la declaración, tenemos el método público llamado hallar suma. En este caso, cuando se haga el llamado al método, él realizará una operación y tendrá un resultado. Luego se retornará al método que ha hecho el llamado sin ningún valor. Simplemente habrá realizado el proceso programado internamente. El otro caso es el método con un retorno de dato pero sin parámetros. Observemos el cambio. En esta vez podemos emplear una variable que almacenará el valor que retorne el método. Observemos que el tipo de dato que va a retornar deberá ser entero. Por tanto, esta variable llamada valor deberá ser declarada como entero para que no tengamos problemas con los tipos de datos. Observemos que en este caso existe la palabra reservada return y que el resultado se ha declarado de tipo entero. Así tendremos la declaración del método. Realizará la operación y devolverá un resultado entero al método que lo ha llamado. Veamos el siguiente caso. En este es un método que retorna un valor y que requiere de parámetros. En este caso, también tendremos una variable que va a recibir el retorno, pero cuando hacemos la llamada tenemos algo especial. Deberemos enviar lo que se conoce como un argumento para cada uno de los parámetros. Es decir, el argumento 1 irá al parámetro 1 y el argumento 2 irá al parámetro 2. Se realiza la operación con los datos que han ingresado a cada uno de los parámetros y se devuelve el resultado. Esta es la información sobre métodos. Les invito a continuar viendo los videos de introducción a la programación. Gracias.